Cuidado con los elegidos. 10 razones por las que su bondad esconde un poder peligroso. No subestimes a los que parecen tranquilos. En un mundo donde muchos confunden amabilidad con debilidad, los elegidos caminan en silencio, observan, sanan y ayudan. Pero lo que pocos saben es que dentro de ellos arde una fuerza que no debe ser provocada. Los elegidos no buscan pelea, no gritan, no compiten. Parecen inofensivos, incluso vulnerables. Pero cuando la injusticia los toca, cuando alguien lastima lo que aman o cruza límites sagrados, despiertan. Y cuando lo hacen, ya no son los mismos. Hoy te traigo 10 razones por las que estas almas tan bondadosas pueden volverse las más peligrosas cuando son empujadas al límite. ¿Conoces a alguien así? ¿O tú eres uno de ellos? Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál de estas razones más te representa? ¿Alguna vez alguien confundió tu calma con debilidad y se equivocó? Tu experiencia puede inspirar a otros. Te leo abajo. Su paciencia tiene límites, y cuando se rompe, despierta algo imparable. En la vida, todos tenemos una historia. Algunos caminan por el mundo con una calma aparente, como si todo estuviera bajo control. Los ves, en medio de caos, con la mirada serena, casi inquebrantable. Parecen inmunes a la tensión, al estrés, al dolor. Pero lo que muchos no saben es que esta calma no es debilidad. No es ignorancia. No es una falta de emociones o de reacciones. Es paciencia. La paciencia no es simplemente esperar que las cosas pasen. No es solo agachar la cabeza y soportar. La paciencia es una virtud rara, un ejercicio constante de autocontrol y sabiduría. Quienes poseen esta paciencia eligen la calma porque saben que en muchas ocasiones, el silencio, la reflexión y la espera valen más que una respuesta impulsiva. Pero eso no quiere decir que sean invulnerables. El ser humano, incluso el más paciente, tiene un límite. Una línea invisible que, cuando se cruza, despierta algo profundo, algo imparable. Y esa fuerza no se detiene fácilmente. Es como el agua acumulada detrás de una presa. La acumulación de frustraciones, de heridas no sanadas, de momentos de humillación, de desprecios, de incomprensiones. Todo se va acumulando hasta que, en algún momento, algo hace que esa barrera se rompa. Y cuando eso ocurre, nada lo detiene. Quizá esa persona tranquila que siempre estuvo allí, que te dio un consejo cuando lo necesitabas, que nunca te abandonó en momentos difíciles, no es la misma que ves ahora. Porque cuando alguien cruza los límites de la paciencia, se transforma. Y esa transformación no es siempre rencorosa. No es venganza. Es una metamorfosis que cambia todo lo que una vez fue. La persona ya no se queda callada. Ya no aguanta en silencio. Ya no deja que otros pisoteen su paz. Y es aquí cuando muchos se equivocan. Piensan que, por ser pacientes, por ser personas tranquilas, nunca tendrán una reacción fuerte. Pero están tan equivocados. Porque las personas más serenas son también las más fuertes. Y cuando su paciencia llega a su fin, su reacción es una mezcla de sabiduría, fuerza interior y, sobre todo, un conocimiento profundo de lo que merecen. Lo que antes parecía ser una debilidad, ahora es su mayor fortaleza. Y no es porque busquen pelear o hacer daño. Es porque se dan cuenta de que ya no pueden seguir ignorando sus propias necesidades, su propio bienestar. Esa persona paciente es la misma que, al llegar a su límite, toma una decisión radical. Ya no pide permiso para ser feliz. Ya no teme decir no cuando lo necesita. Ya no teme cerrar puertas que antes pensaba que serían necesarias. Cuando alguien que ha soportado tanto decide finalmente liberarse, esa liberación no es violenta. No es destructiva. Es una decisión consciente de poner fin a algo que ya no aporta valor. Y, lo más importante, es una decisión que lo transforma en alguien imparable. Porque el que aprende a poner límites, el que se respeta lo suficiente como para decir ya basta, es una persona que ha descubierto el poder de la autodeterminación. Y aquí es donde entra una de las lecciones más valiosas. No se trata de explotar. No se trata de perder el control, de gritar o de destruir lo que se ha construido. Se trata de reconocer que, en el momento en que cruzamos esa línea, ya no estamos luchando contra los demás. Estamos luchando por nosotros mismos. La verdadera fuerza no reside en lo que hacemos cuando estamos llenos de rabia. La verdadera fuerza está en lo que hacemos cuando decidimos poner límites, cuando decidimos que nuestra paz y bienestar son más importantes que cualquier cosa que los demás puedan pensar o decir. Y cuando una persona alcanza este nivel de autoconciencia y determinación, se vuelve imparable. Es imposible que alguien que ha aprendido a decir no y basta vuelva a ser el mismo.
La próxima vez que veas a alguien callado, tranquilo, aparentemente inofensivo, recuerda que dentro de esa persona puede haber una tormenta que, al despertar, podría arrasar con todo lo que se le ponga por delante. Y no será por rabia ni por ira. Será por la necesidad de protegerse, de sanar, de volver a encontrar el equilibrio. Así que, si alguna vez has llegado a ese límite, si alguna vez has sentido que tu paciencia se rompe, te invito a reflexionar sobre esto. No hay nada de malo en tomar un paso atrás, en poner distancia, en protegerte. No tienes que permitir que otros te arrastren a un lugar de dolor. Tu paz interior es lo más valioso que tienes. La paciencia tiene límites. Y cuando esos límites se rompen, algo imparable emerge. Algo que puede sanar, crecer y transformarse en una nueva versión de ti mismo. No temas a esa transformación. Acéptala. Es el paso hacia una versión más fuerte, más sabia, más completa de ti. Ahora, quiero saber de ti. ¿Alguna vez llegaste a tu límite? ¿Te has transformado de esa persona paciente a alguien imparable? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser la inspiración que alguien necesita hoy. Nos leemos. Saben más de lo que aparentan, el poder de la observación silenciosa. A menudo, las personas que parecen calladas o reservadas son etiquetadas erróneamente como poco observadoras o desinteresadas. Sin embargo, esta percepción no siempre es acertada. Muchos de aquellos que pasan desapercibidos en las conversaciones o en los grupos sociales, en realidad, son increíblemente astutos. Tienen una capacidad especial para captar detalles que los demás no notan. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es que las personas que parecen calladas pueden tener una comprensión tan profunda del entorno y de las personas? En este texto, exploraremos este fenómeno y cómo afecta nuestras relaciones interpersonales y nuestra visión del mundo. El poder de la observación silenciosa. Las personas que se mantienen en un segundo plano suelen ser las mejores observadoras. No necesitan ser el centro de atención para notar lo que está sucediendo a su alrededor. Mientras que muchos están atrapados en sus propias palabras y pensamientos, las personas calladas o introvertidas tienen una ventaja: su silencio les permite escuchar y observar con atención. La capacidad de observar sin ser percibido les permite captar aspectos sutiles que otras personas, absortas en sus conversaciones, no logran notar. Este tipo de personas a menudo se enfocan en los pequeños detalles: una leve expresión facial, un tono de voz, un cambio en el lenguaje corporal. Esos matices son los que les permiten entender mucho más sobre los demás de lo que se podría imaginar. No es que se esfuercen más que los demás, sino que simplemente tienen un enfoque diferente. En lugar de hablar, observan y escuchan con mayor atención. La importancia de los gestos no verbales. Los seres humanos, como animales sociales, comunicamos mucho más de lo que creemos a través de nuestro lenguaje no verbal. Los gestos, las expresiones faciales, la postura corporal y hasta el ritmo de la respiración revelan información crucial sobre lo que realmente sentimos o pensamos. Las personas que observan en silencio son expertas en leer estas señales. Aunque no lo hagan de manera consciente, captan indicios de nerviosismo, felicidad, inseguridad o confianza simplemente a través de la forma en que alguien se comporta o se mueve. Este tipo de observación aguda es especialmente útil en situaciones donde las palabras pueden ser engañosas o insuficientes. Por ejemplo, en una reunión de trabajo, alguien puede estar diciendo lo correcto, pero sus gestos, como la forma en que evita el contacto visual o se frota la cabeza, podrían estar diciendo algo muy diferente. Quienes están atentos a estas señales pueden captar rápidamente los verdaderos sentimientos o intenciones de la persona. La empatía silenciosa. La observación no se limita solo a entender el comportamiento de los demás, sino también a percibir sus emociones. Las personas observadoras suelen tener una empatía profunda, ya que, al observar, pueden ponerse en el lugar de los demás y comprender sus necesidades y deseos. Aunque no siempre lo expresen de manera verbal, tienen una capacidad innata para conectar emocionalmente con quienes las rodean. Esta empatía silenciosa puede manifestarse de diversas maneras. Puede ser un simple gesto de apoyo, como una mirada comprensiva o un pequeño gesto de cuidado, sin necesidad de palabras. Es sorprendente cómo alguien que no dice mucho puede, en ciertos momentos, ser la persona que ofrece el consuelo más sincero y necesario, porque ha entendido algo que los demás no habían notado. El poder del silencio en las relaciones interpersonales. En las relaciones personales, a menudo se valora la habilidad de hablar y expresar pensamientos y emociones de manera abierta. Sin embargo, el silencio también tiene su poder. Aquellos que no siempre hablan mucho pueden, en realidad, estar procesando más información de la que los demás se dan cuenta. Su capacidad para guardar silencio les permite analizar los comportamientos y actitudes de los demás,
lo que les da una ventaja a la hora de comprender a fondo una situación o una persona. Este tipo de personas, lejos de ser distantes o desconectadas, pueden ser muy sabias cuando se trata de relaciones interpersonales. Saben cuándo intervenir con una palabra de apoyo, cuándo ofrecer consejo y cuándo es mejor guardar silencio. No es que no tengan nada que decir, sino que entienden que a veces las palabras son innecesarias y que la acción o el silencio pueden ser más efectivos que cualquier discurso. ¿Cómo influye la observación en el entorno social? En un entorno social, las personas que observan en silencio también son muy astutas para leer la dinámica del grupo. Pueden captar las tensiones subyacentes, las luchas de poder y las relaciones no dichas entre las personas. Mientras que otros se pierden en la superficie de las interacciones, estas personas ven más allá de lo obvio y son capaces de identificar las verdaderas motivaciones detrás de las acciones de los demás. Por ejemplo, en una fiesta o reunión, las personas más habladoras pueden estar tratando de llamar la atención o destacarse de alguna manera. Pero las personas observadoras pueden notar quién está realmente interesado en las conversaciones, quién está buscando apoyo o validación, y quién simplemente está presente sin involucrarse emocionalmente. Este tipo de información puede ser valiosa en situaciones de trabajo, amistad o incluso en el amor. ¿Qué nos enseña todo esto? El principal aprendizaje que podemos extraer de este fenómeno es que la observación silenciosa es una habilidad poderosa y valiosa. Vivimos en un mundo donde a menudo se valora más la expresión verbal y la capacidad de hablar en público, pero lo cierto es que callar y observar puede ser una forma aún más profunda de entender a los demás y a nuestro entorno. La próxima vez que te encuentres en una reunión o situación social, recuerda que no siempre es necesario ser el que más habla para ser el que más sabe. A veces, la clave para entender lo que realmente está sucediendo es mantenerte en silencio, observar con atención y escuchar más allá de las palabras. Si te has sentido identificado con esta descripción, me encantaría conocer tu experiencia. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que sabes más de lo que aparentas solo por ser un buen observador? Déjame tus comentarios y comparte tu perspectiva sobre el poder de la observación silenciosa. Este es un fenómeno que todos podemos reconocer en diferentes grados dentro de nuestro entorno. Así que no dudes en comentar abajo tus reflexiones. Controlar las emociones no significa no tenerlas. A menudo, nos han enseñado a creer que el control emocional es sinónimo de ausencia de emociones. Que una persona calma, centrada y equilibrada no siente la intensidad de emociones como la ira, la tristeza, la frustración o la ansiedad. Sin embargo, esto es un error. El control emocional es una habilidad poderosa que no significa suprimir o ignorar lo que sentimos, sino gestionar la forma en que reaccionamos ante esos sentimientos. Cuando decidimos mantener la calma frente a situaciones difíciles, no estamos negando nuestras emociones. En cambio, estamos eligiendo una respuesta pensada y consciente. La calma es una decisión deliberada. No es sinónimo de debilidad, sino de fuerza interna, autocontrol y sabiduría para actuar de forma equilibrada, incluso en medio de la adversidad. Imagina a una persona que, ante una situación de estrés, mantiene la serenidad y no se deja arrastrar por la agitación del momento. Esa persona no está fingiendo que no está enojada o frustrada, simplemente elige no reaccionar de manera impulsiva. En lugar de eso, se toma el tiempo necesario para procesar la situación y luego toma decisiones más racionales y meditadas. La verdadera fuerza emocional no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de reconocerlas y, al mismo tiempo, controlarlas. Esta habilidad es como un músculo que debe ser ejercitado constantemente. Cuanto más lo practicamos, más fácil se vuelve mantener nuestra compostura en momentos de turbulencia. En cuanto a la intensidad de las emociones, es importante entender que forman parte de nuestra naturaleza humana. Cada emoción que sentimos, ya sea positiva o negativa, tiene una razón de ser. La ira puede indicarnos que algo está siendo injusto, la tristeza puede ser una señal de que hemos perdido algo importante, la ansiedad puede reflejar nuestras preocupaciones por el futuro. Cada una de estas emociones nos brinda información valiosa sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Sin embargo, la forma en que reaccionamos ante estas emociones es lo que define nuestra experiencia y la manera en que lidiamos con lo que nos rodea. Podemos elegir ser esclavos de nuestros sentimientos, dejándonos llevar por ellos, o podemos optar por comprender sus raíces y, a partir de ahí, tomar decisiones más constructivas. La calma no es debilidad, es una elección. Muchas personas confunden serenidad con falta de acción o incluso apatía. Pero esto no es cierto. La calma no impide que alguien actúe. Al contrario, puede ser la base para tomar decisiones más firmes y decididas. Cuando estamos calmados, podemos ver las cosas con mayor claridad, sin la niebla de las emociones turbias. Y es por esto que, muchas veces,
Las personas más calmadas son aquellas que toman las decisiones más acertadas, porque pueden evaluar la situación de manera más objetiva. Las personas calmadas no son pasivas, no están en una especie de estancamiento emocional. Son capaces de involucrarse profundamente con lo que sucede a su alrededor, pero lo hacen de manera controlada y equilibrada. Cuando deciden actuar, lo hacen con una intensidad que proviene del control y la conciencia de su propia fuerza. No actúan por impulso ni por presión, sino de manera estratégica y efectiva. La intensidad en las acciones proviene del control, no de la explosión emocional. La verdadera intensidad no es impulsiva. Proviene de la decisión consciente de actuar con propósito, de estar alineado con nuestros propios valores y objetivos. Cuando decides mantener la calma, la intensidad de tu acción no es una explosión descontrolada, sino una fuerza canalizada hacia la dirección correcta. Y es este tipo de intensidad la que realmente genera cambios y resultados. Cuando estás emocionalmente equilibrado, puedes poner tu energía de manera más efectiva en las cosas que realmente importan. No gastas energía tratando de controlar tus reacciones impulsivas ni lidiando con el peso de sentimientos no resueltos. En cambio, tu energía se dirige hacia acciones productivas, decisiones sabias y relaciones más saludables. Te invito a reflexionar. Ahora quiero invitarte a reflexionar. ¿Cómo has manejado tus emociones? ¿Permites que te controlen o has optado por gestionarlas de manera efectiva? ¿En qué situaciones has notado que tu calma ha sido un factor decisivo para obtener los mejores resultados? O, por el contrario, ¿en qué momentos la falta de control emocional ha traído consecuencias negativas a tu vida? Déjame tu comentario aquí abajo. Vamos a conversar sobre cómo podemos practicar el control emocional en nuestro día a día y, juntos, encontrar formas de actuar con más intensidad, pero siempre de manera equilibrada y consciente. Después de todo, la calma es un poder que todos podemos cultivar, y al hacerlo, nuestras acciones se vuelven mucho más poderosas e impactantes. Un código interno inquebrantable. La vida de una persona con un código moral firme y bien definido está marcada por una serie de decisiones, comportamientos y elecciones que reflejan los principios en los que cree profundamente. Ese código no es algo impuesto por reglas externas, sino una construcción interna, basada en la ética, los valores y las experiencias de vida. Este tipo de individuo no busca, en ningún momento, la violencia o el conflicto. Sin embargo, cuando sus principios son amenazados, hay una fuerza interior que lo impulsa a defender lo que cree, sin importar el costo. Imaginemos, por un momento, a una persona cuya integridad y justicia son más valiosas que cualquier otra cosa. Camina por el mundo con una calma silenciosa, no porque sea débil o pasiva, sino porque sabe que no necesita probar nada a nadie. Vive de acuerdo con sus propios principios, y esos principios son su verdadera fuerza. Para estos individuos, la vida no es una batalla constante de ego o competencia, sino una jornada de autenticidad y verdad. La búsqueda de la paz y la fuerza de la autodefensa. Cuando alguien tiene un código moral fuerte, lo que lo motiva no es el deseo de imponer su verdad sobre los demás, sino la preservación de la paz interior. No busca el conflicto, ni la violencia, porque sabe que estas son fuerzas destructivas. No obstante, el respeto a sus propios valores no es negociable. Si alguien, de manera agresiva o inmoral, intenta violar sus principios, esa persona se verá ante alguien que, sin dudarlo, se levantará para proteger lo que considera sagrado. Esto no está motivado por la ira o el deseo de venganza, sino por la necesidad de mantener el honor y la dignidad. Esos individuos no son impulsivos, pero cuando se trata de principios, no hay espacio para concesiones. Actúan de manera firme, pero con razón. Saben cuándo luchar, y la lucha no es solo física, sino que muchas veces es una lucha interna y moral. Y esa lucha, aunque difícil, fortalece aún más su carácter y su entendimiento del mundo. El impacto de vivir con principios. Vivir con un código moral inquebrantable puede ser un camino solitario, ya que muchas veces el mundo a nuestro alrededor no comparte las mismas creencias o valores. Sin embargo, esa soledad es, de alguna manera, un reflejo de un compromiso consigo mismo, con lo que se considera verdadero y justo. No importa cuán difícil sea el camino, o cuántas veces se enfrente a desafíos y tentaciones para abandonar sus valores, una persona con un código fuerte sabe que la verdadera recompensa está en vivir una vida de integridad. Cuando se vive con un código moral sólido, las personas a su alrededor comienzan a percibir la consistencia y la fuerza de esa persona. Tal vez no entiendan el origen o la profundidad de sus principios, pero sienten la confianza y la seguridad que emanan de esa determinación. Aquellos que están cerca saben que no pueden esperar concesiones fáciles o mentiras convenientes, porque esta persona no se doblega ante la presión social ni las convenciones momentáneas. Al mantener sus valores,
esta persona acaba siendo una fuente de inspiración para los demás. Puede que no sean los más populares o los más fáciles de agradar, pero sí los más respetados. Porque, en el fondo, todos desean tener el valor de actuar con tanta firmeza frente a las adversidades. La autenticidad de una persona que vive de acuerdo con sus propios principios es algo que, inevitablemente, atrae respeto. Cuando la violación sucede, la lucha por sus principios. En un mundo lleno de incertidumbres y presiones externas, es inevitable que algunas personas intenten poner a prueba los límites de uno, ignorar sus derechos o desafiar sus principios. Y cuando eso ocurre, aquellos con un código moral fuerte no se dejan intimidar. No son personas que inicien conflictos, sino aquellas que no dudan en defender lo que es correcto cuando la integridad se ve amenazada. Esa lucha no se trata solo de proteger valores personales, sino también de defender una visión del mundo que cree en la justicia, la equidad y la humanidad. Cuando alguien intenta violar un principio fundamental, ya sea en una relación personal, en el entorno laboral o incluso en la sociedad en general, esa persona se encontrará con una resistencia silenciosa, pero implacable. Y esa resistencia no nace del odio o la rabia, sino del compromiso con algo más grande que uno mismo. El desafío de mantener un código moral en un mundo imperfecto. Mantener un código moral fuerte en un mundo imperfecto no es tarea fácil. Vivimos en una sociedad donde la moralidad se moldea con frecuencia por conveniencia, y las expectativas externas pueden ser abrumadoras. La tentación de ceder, de abandonar los propios principios para obtener aceptación o beneficios temporales, es algo con lo que todos tenemos que lidiar. Sin embargo, aquellos que eligen mantener sus valores saben que cada pequeña concesión puede diluir, lentamente, lo que es fundamental en su vida. En momentos de dificultad, estas personas recuerdan que, aunque el mundo a su alrededor esté en constante cambio, sus valores son inmutables. Esto las fortalece, porque, en última instancia, saben que la verdadera paz no se encuentra en la conformidad con las expectativas externas, sino en la armonía interna que viene de vivir de acuerdo con lo que es correcto y justo. Conclusión: la importancia de comentar y reflexionar. Nos gustaría saber qué opinas sobre esto. ¿Cómo manejas tus propios principios en el día a día? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que tuviste que defender tus valores, aunque eso significara entrar en un conflicto? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Abramos un diálogo sobre la importancia de vivir con un código moral fuerte y cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas para hacer del mundo un lugar mejor para todos. Estas preguntas no son solo para reflexión, sino también para inspirar a todos a seguir buscando la integridad y el coraje, especialmente cuando enfrentamos los desafíos de la vida. Vivir de acuerdo con un código moral fuerte puede ser difícil, pero también es el camino hacia una vida más verdadera y significativa. Transformar el dolor en poder, el camino hacia la fuerza interior. La vida está llena de desafíos. Cada persona, de alguna forma, ha enfrentado momentos difíciles, pérdidas, decepciones, dificultades económicas, relaciones rotas, o incluso situaciones que nos hicieron cuestionar nuestra propia fortaleza. Pero, ¿y si el dolor no fuera algo que debamos temer? ¿Y si, en lugar de deshacernos, fuera el combustible necesario para hacernos más fuertes, más sabios y más preparados para lo que la vida nos depare? En tiempos de adversidad, muchos se preguntan cómo seguir adelante, cómo superar el dolor y los obstáculos. La respuesta no está en evitar o negar el dolor, sino en cómo lo enfrentamos. Transformar el sufrimiento en poder no significa ignorarlo, sino usarlo como una herramienta para nuestra evolución. Aquellos que realmente comprenden esta idea, que aceptan el dolor y lo convierten en fuerza, se vuelven inquebrantables ante las adversidades de la vida. El poder del dolor, oportunidad de crecimiento. Muchas veces, los momentos más difíciles pueden ser los mejores aliados de nuestro crecimiento. Cuando enfrentamos dificultades, hay dos opciones que podemos tomar: ser consumidos por la tristeza y el sufrimiento, o aprender de la situación y salir más fuertes. Aquellos que eligen la segunda opción son los elegidos, los que saben encontrar sabiduría y fuerza en medio del caos. El dolor, en este caso, se convierte en un maestro implacable pero eficaz. Cuando atravesamos momentos de dolor, no es raro sentirnos impotentes. Sin embargo, si miramos los ejemplos de grandes líderes, filósofos, artistas y hasta personas comunes que enfrentaron desafíos enormes, vemos una verdad clara: muchos de los mayores triunfos nacieron del dolor. El dolor puede, en realidad, impulsarnos hacia nuestra verdadera grandeza. Nos obliga a cuestionar nuestras creencias, nuestras limitaciones y buscar soluciones que jamás imaginamos. El desafío de vivir en la superficie o sumergirse en el proceso de transformación. Pero transformar el dolor en poder requiere más que simplemente aguantar el sufrimiento.
Exige un proceso profundo de autoconocimiento y la capacidad de renovarse a partir de las experiencias dolorosas. Esto implica, primero, un cambio en la forma en que vemos el dolor. El dolor no es un castigo, sino una oportunidad. No es un obstáculo, sino un pasaje. El proceso de transformación del dolor en poder ocurre cuando aceptamos el dolor, no como un final, sino como un nuevo comienzo. A veces, cuando estamos sumidos en el dolor, no podemos ver la luz al final del túnel. No obstante, si resistimos la tentación de rendirnos y perseveramos, podemos descubrir que el dolor nos está moldeando para algo mucho mayor. Nos enseña resiliencia, paciencia y la importancia de estar en paz con lo que no podemos controlar. Al final, aquellos que aprenden a transformar el sufrimiento en fuerza se convierten en personas con una visión y energía renovadas, capaces de enfrentar cualquier desafío con valentía y sabiduría, fortaleciéndose a través de los desafíos. Al transformar el sufrimiento en poder, no solo nos fortalecemos internamente, sino que también inspiramos a quienes nos rodean. Nuestra resiliencia puede ser la chispa que enciende la llama de esperanza en otras personas que atraviesan dificultades. Cada historia de superación tiene el potencial de ser un faro para aquellos que se sienten perdidos en la oscuridad. Por lo tanto, cuando lleguen las dificultades, recuerda que tienes la capacidad de transformar el dolor en algo significativo. Es en los momentos más desafiantes donde podemos descubrir lo fuertes que realmente somos. Lo que a los ojos de muchos es una debilidad, a los ojos de un elegido, es una oportunidad para ser aún más fuerte. Comenta y reflexiona sobre tu viaje. Me gustaría escuchar tu opinión sobre esto. ¿Cómo lidias tú con el dolor? ¿Alguna vez has experimentado transformar una situación difícil en algo positivo? ¿Qué lecciones aprendiste en ese proceso? Deja tu comentario abajo, porque tu relato puede ser la inspiración que alguien más necesita para continuar su propia jornada de transformación. Comparte tus experiencias, pensamientos o incluso tu propia historia de superación. Juntos podemos fortalecer nuestra comunidad y recordarnos que, independientemente de las dificultades, siempre podemos encontrar una manera de transformar el dolor en poder. Tú eres capaz de hacerlo. Todos lo somos. Desafío de superación. ¿Cómo vas a transformar tu sufrimiento en fuerza? Ahora, piensa un poco. Cuando atravieses un momento difícil, ¿cómo podrías usarlo para crecer? ¿Cómo puedes encontrar fuerza en situaciones que parecen insoportables? Te invito a reflexionar sobre esto y, tal vez, compartir tus propias formas de transformar el dolor en poder. Al final, todos podemos ser más fuertes de lo que imaginamos. Conclusión: el camino de la resiliencia. El dolor, muchas veces, puede parecer un peso insoportable. Pero al aprender a mirar más allá de la superficie, podemos encontrar el verdadero poder que reside en nuestro interior. La clave está en la transformación. En lugar de ser derrotados por el sufrimiento, podemos elegir ser fortalecidos por él. Y así, seguimos adelante, más fuertes, más sabios y más preparados para lo que venga. Transformar el sufrimiento en poder no es fácil, pero es posible. Y, lo más importante, es una elección. Una elección que hace toda la diferencia en nuestro viaje por la vida. Sé un elegido que transforma el dolor en poder e inspira a otros a hacer lo mismo. Me encantaría saber qué piensas sobre esta reflexión. Comparte tus ideas en los comentarios, y no olvides suscribirte para más contenido inspirador como este. Vamos juntos a transformar el dolor en poder. La fuerza que solo liberamos cuando es absolutamente necesario. Todos nosotros tenemos una fuerza interior, una energía silenciosa que muchas veces permanece guardada, esperando el momento adecuado. No es una fuerza que mostramos en cualquier momento o de manera imprudente. Se queda quieta, escondida, mientras lidiamos con los desafíos diarios. Es una fuerza que no se manifiesta sin razón, pero que, cuando es liberada, puede producir resultados extraordinarios. Ahora, imagina que esa fuerza representa nuestro potencial no explotado, nuestra resiliencia interna, que a menudo solo espera el momento para brillar. Cuando nos enfrentamos a situaciones de crisis, con desafíos que nos parecen insuperables, es cuando esa fuerza, muchas veces dormida, se manifiesta de manera extraordinaria. Pero es importante entender, no puede ser liberada a la ligera. La verdadera fuerza es silenciosa, solo aparece cuando ya no hay otras alternativas, cuando el tiempo ya no permite otro camino. Cuando es el último recurso, es cuando surge. ¿Te has preguntado alguna vez cuándo necesitaste esa fuerza, cuando sentiste que algo dentro de ti estaba esperando? En algún momento de la vida, todos pasamos por experiencias que nos prueban, que nos exigen más de lo que pensábamos ser capaces. La mayoría de las personas, incluso aquellas que se consideran fuertes,
Solo acceden a esa energía cuando están en un estado de desesperanza, cuando realmente no tienen otra opción. Es una fuerza que va más allá de lo físico, más allá de lo mental. Involucra el espíritu, la determinación y el poder de superar obstáculos que parecían infranqueables. Esa fuerza no es algo que elegimos activar sin motivo. No se manifiesta cuando la vida es cómoda o tranquila. Por el contrario, aparece cuando todo parece perdido. Cuando enfrentamos situaciones que ponen a prueba nuestro coraje, nuestra capacidad de resistir. Puede ser en el momento en que enfrentamos la pérdida de un ser querido, en un gran fracaso profesional o cuando una enfermedad inesperada nos desafía. En esos momentos, nos encontramos ante dos caminos: rendirnos o luchar con todo lo que tenemos. Y es en ese punto cuando la verdadera fuerza surge. Se libera por la necesidad. Cuando la presión es máxima y los recursos son limitados, nuestra fuerza interior es lo que nos impulsa a seguir adelante. Muchas veces, no somos conscientes de cuán fuertes somos hasta que llega el momento de crisis. Y en ese momento, aparece para guiarnos, para empujarnos más allá de nuestros límites conocidos. No se trata de un tipo de fuerza física. No es solo el cuerpo lo que se vuelve fuerte, sino la mente y el alma. La energía que nos permite dar ese último paso cuando el cansancio parece dominarnos. Es la determinación de seguir adelante incluso cuando todos a nuestro alrededor ya se han rendido. Cuando las probabilidades están en nuestra contra y las puertas parecen cerrarse, es cuando más necesitamos esa fuerza interna. Ahora, queremos escuchar de ustedes. ¿Han pasado por un momento así? ¿Cuándo fue que, de repente, descubriste una fuerza que no sabías que tenías? Comenta abajo y comparte tu historia. Queremos saber de esos momentos en que tu fuerza interior fue liberada de manera sorprendente. Y no se trata solo de victorias grandiosas. A veces, la verdadera fuerza está en seguir adelante, incluso cuando todo parece empujarnos hacia atrás. Todos tenemos esa capacidad, y lo más increíble es que está esperando, en silencio, aguardando el momento adecuado para manifestarse. No sabemos cuándo sucederá, pero sabemos que, en algún momento de la vida, todos seremos llamados a liberar nuestra fuerza interna. Así que, la próxima vez que te sientas presionado, recuerda que hay una fuerza dentro de ti que solo aparecerá cuando realmente sea necesario. Y recuerda, la verdadera fuerza no se trata de actuar de manera impulsiva o reactiva. Es estratégica, calculada, y surge cuando realmente no queda nada más por perder. Cuando todas las opciones se han agotado, es cuando tu fuerza bruta entra en acción. Sin embargo, esa fuerza no está destinada a todos los momentos. Está reservada para los momentos críticos, para aquellos que definen tu destino. Entonces, ¿qué estás esperando? Tu fuerza está ahí, esperando ser liberada. Y créelo, el momento adecuado llegará. Cuando llegue, sabrás que estás preparado. Porque todos nosotros, en algún punto de nuestras vidas, descubriremos que tenemos más dentro de nosotros de lo que imaginábamos. Celebremos esas fuerzas interiores que nos hacen extraordinarios, incluso en las situaciones más desafiantes. Ahora, comparte con nosotros tu experiencia. ¿Cuándo liberaste esa fuerza interior? ¿Cómo fue ese momento para ti? Deja tu comentario, comparte tus reflexiones, y quién sabe, esta conversación podría inspirar a otros a encontrar y liberar su propia fuerza interior cuando más lo necesiten. El poder de la autenticidad, el impacto de ser fiel a tu intuición. En los tiempos actuales, donde las redes sociales y la información circulan a una velocidad vertiginosa, es fácil perderse en las expectativas de los demás, seguir modas o ceder a la presión de la mayoría. La sociedad, a menudo, espera que todos sigan un único camino, una forma estándar de pensar y actuar. Esta presión puede ser tan intensa que, para muchos, se vuelve difícil ser verdaderamente auténticos. Sin embargo, existen personas que resisten esa presión. No están interesadas en agradar ni en seguir el flujo de la masa. En lugar de eso, eligen escuchar su propia intuición, seguir sus propios valores y convicciones, sin importar lo que piensen los demás. Esto puede ser desafiante, pero también es uno de los mayores poderes que una persona puede tener. Estas personas tienen una confianza profunda en sí mismas. Saben lo que quieren y por qué lo quieren. No necesitan la validación de los demás para justificar sus decisiones. Al contrario, confían en su propio juicio, algo que para muchas personas es una habilidad rara y valiosa. La intuición como guía. ¿Cómo funciona este proceso? La intuición suele ser descrita como una sensación, una percepción que surge sin una explicación racional clara. Es algo que sientes sin saber exactamente por qué. Para algunas personas, la intuición es una especie de brújula interna que las guía en las decisiones importantes de la vida.
Es una herramienta poderosa, pero también bastante personal, y su uso varía de persona a persona. A diferencia de depender de consejos externos o de seguir lo que se considera normal, estas personas confían en lo que su intuición les dice, incluso si eso las hace parecer diferentes o fuera de lugar. Esta confianza en su propia percepción es una de las razones por las que a menudo son llamadas fuera de lo común o rebeldes. No tienen miedo de seguir un camino único, y al hacerlo, acaban creando nuevas posibilidades y soluciones, lo que muchas veces beneficia no solo a ellas mismas, sino también a los demás. La intuición, sin embargo, no es algo que ocurra sin esfuerzo. Para muchas personas, es un reflejo de años de autoconocimiento y de una búsqueda constante de claridad interna. Cuanto más practica alguien el autoconocimiento y se permite ser honesto consigo mismo, más afinada se vuelve su intuición. Este proceso de afinación requiere tiempo, paciencia y, a menudo, un poco de valentía. ¿Por qué son peligrosos para los manipuladores? Las personas que siguen su intuición y que tienen una visión clara de sí mismas, son a menudo difíciles de manipular. Los manipuladores, que tienden a explotar las inseguridades, miedos y deseos de las personas, tienen más dificultades con aquellos que no buscan validación externa y que, en cambio, confían en sus propias percepciones. Estos manipuladores suelen depender de la inseguridad ajena para moldear las acciones y decisiones de los demás. Al no seguir a las masas y al no dejarse influenciar por promesas vacías o expectativas impuestas por otros, estas personas se vuelven más difíciles de controlar. Pueden detectar la manipulación más rápidamente, y a menudo, frustran los intentos de control al simplemente seguir su propio camino. Esto convierte a las personas independientes y auténticas en una amenaza para aquellos que buscan manipular a los demás para alcanzar sus propios fines. Además, las personas que siguen su intuición generalmente no tienen miedo de cuestionar el statu quo. Son propensas a desafiar las normas establecidas, lo que puede poner en peligro el poder de aquellos que se benefician de la conformidad. La resistencia al control social, cultural o político es una característica común en aquellos que no se dejan manipular, y esto es algo que hace que su influencia sea positiva, pero también un desafío para quienes intentan controlar la narrativa. La importancia de estimular la autenticidad en las redes sociales. En el contexto actual, donde las redes sociales dominan muchas interacciones diarias, la presión para ajustarse a un patrón impuesto por influencers, los medios de comunicación y otros elementos externos es creciente. Sin embargo, al estimular un espacio para que las personas compartan sus historias, pensamientos y reflexiones auténticas, podemos crear una red de apoyo para aquellos que desean ser fieles a sí mismos. Los comentarios e interacciones genuinas son esenciales para crear un ambiente saludable y seguro, donde las personas puedan expresar sus opiniones sin miedo al juicio. Al fomentar la participación y el intercambio de ideas, las redes sociales pueden convertirse en un lugar de empoderamiento y crecimiento personal, donde las voces auténticas se destacan e influyen positivamente en los demás. Desafíos y beneficios de seguir tu intuición. Aunque es poderoso seguir tu intuición, también existen desafíos. El mundo a menudo recompensa a aquellos que se conforman y siguen a la mayoría. Ser fiel a ti mismo puede, en ocasiones, significar ir contra la corriente y tomar decisiones difíciles. Esto puede generar soledad, inseguridad e incluso críticas. Sin embargo, los beneficios a largo plazo son innegables. Las personas que se mantienen fieles a sí mismas acaban creando una vida única y verdadera para ellas. Viven de acuerdo con sus propios principios y pueden sentirse orgullosas de sus decisiones. También pueden inspirar a otros a hacer lo mismo, creando un efecto positivo en cadena que valora la autenticidad y la valentía de ser quienes realmente son. Conclusión: celebrando la individualidad y la fuerza de la intuición. Al final del día, ser una persona que sigue su intuición y no se deja manipular por las expectativas de los demás es una de las formas más grandes de libertad. Al seguir su propio camino, estas personas se convierten en modelos de coraje, independencia y autenticidad. Desafían las normas y cuestionan las suposiciones, creando nuevos caminos para sí mismas y para la sociedad. Y mientras el mundo a menudo intenta forzar a todos a ajustarse, aquellos que confían en su propia intuición continúan siendo los faros que iluminan el camino hacia un futuro más auténtico y más verdadero. Los comentarios son bienvenidos. ¿Alguna vez te has sentido manipulado por la presión externa? ¿Cómo manejas tu intuición en momentos de duda? Comparte tu experiencia en los comentarios abajo. Conexiones espirituales y energéticas, la profundidad que nos une. La vida cotidiana puede estar llena de ruido, distracciones y agitación. Sin embargo, para algunas personas, existe una conexión profunda que va más allá de lo que los ojos pueden ver y los oídos pueden escuchar. Una conexión espiritual o energética que es más intensa, más sutil,
y que revela capas de la realidad que muchos ni siquiera imaginan. ¿Alguna vez te has preguntado si estás en sintonía con algo más profundo que lo que tienes alrededor? A menudo, las personas sensibles, aquellas que parecen percibir algo que otros no pueden, tienen una percepción más aguda de lo que está más allá de la vista material. Ellas sienten energías, emociones y vibraciones que no son visibles para la mayoría. Son como antenas que captan frecuencias más sutiles de la existencia. Y, por más misterioso que esto pueda sonar, esa sensibilidad no es un don raro, sino una habilidad que cualquiera de nosotros puede cultivar, si estamos dispuestos a mirar más allá de lo evidente y abrirnos a lo invisible. Pero, ¿qué significa realmente tener una conexión espiritual o energética más profunda? Muchas tradiciones espirituales, filosofías y hasta descubrimientos científicos afirman que todo en el universo está interconectado por una energía vital, una fuerza que no podemos ver, pero que nos influye directamente. Esa conexión va más allá del plano físico y nos vincula a algo más grande que nosotros mismos. Aquellos que tienen una mayor sensibilidad hacia esta energía, a menudo perciben matices que los demás no notan, como un intercambio energético entre personas, ambientes, o incluso entre el individuo y la naturaleza. La sensibilidad como canal de percepción. Cuando hablamos de sensibilidad, no nos referimos solo a la capacidad de percibir las emociones o pensamientos de los demás, sino a la habilidad de captar las energías que nos rodean. Este tipo de percepción va más allá de los sentidos tradicionales, como la vista y el oído, y se profundiza en algo más sutil. ¿Alguna vez has sentido que estás en sintonía con un lugar, una persona o incluso con el universo de una manera inexplicable? Eso es parte de esa sensibilidad energética. Puedes sentir cuando un espacio está lleno de buenas vibraciones o cuando una persona tiene una energía positiva o negativa sin que haya una explicación racional para ello. Es como si las palabras no fueran necesarias, y el simple hecho de estar presente en el momento permitirá una comprensión más profunda. Algunos lo llaman intuición, otros percepción extrasensorial, pero la verdad es que todos tenemos esa capacidad. La pregunta es, ¿la estás escuchando? ¿Estás prestando atención? Para aquellos que ya se han despertado a estas percepciones, el mundo adquiere una nueva dimensión. Estas personas a menudo tienen experiencias espirituales profundas, como meditaciones que los conectan con una sabiduría ancestral o incluso visiones o sueños que parecen traer mensajes más allá de la razón. Todo esto ocurre porque sus percepciones están más afinadas, más abiertas a las energías invisibles. Conexión con el universo y la energía que nos rodea. Pero, ¿qué significa esto para tu día a día? Tener una conexión espiritual o energética más profunda puede traer muchos beneficios. Las personas que son más sensibles a estas energías suelen estar más sintonizadas con la naturaleza, con los ciclos de la vida y con sus propios sentimientos. Pueden percibir señales que otros no ven y, por lo tanto, actuar con más sabiduría y equilibrio. La conexión con el universo no tiene que ser algo grandioso o místico, sino algo simple y accesible. Puede manifestarse en pequeños momentos del día a día, como una sensación de paz al estar en un jardín, o una euforia al escuchar una canción que toca profundamente el alma. Esos pequeños momentos son los que nos recuerdan que todos estamos conectados a algo más grande, a una energía universal que nos guía y nos fortalece. También es importante resaltar que esta sensibilidad no es una sobrecarga ni un peso, sino una herramienta poderosa. Al contrario de lo que muchos piensan, no se trata de ser excesivamente emocional o vulnerable. Se trata de estar abierto para entender y procesar el mundo en un nivel más profundo, más verdadero. Cuando una persona es sensible a estas energías, también aprende a proteger su propia energía, a discernir lo que la alimenta y lo que la drena, volviéndose más equilibrada en su camino. Te invito a reflexionar. Ahora, quiero invitarte a reflexionar. ¿Alguna vez has sentido que estabas en sintonía con algo más grande? ¿Cómo es tu conexión con las energías que te rodean? ¿Alguna vez te has sorprendido percibiendo cosas que los demás no vieron? ¿Cómo esas percepciones moldean tu visión del mundo? Deja tu comentario abajo y comparte tu experiencia. ¿Qué sientes cuando estás en contacto con la naturaleza o cuando meditas? ¿Cómo manejas tu sensibilidad? A menudo, al compartir nuestras historias, creamos una red de comprensión y apoyo que fortalece nuestra jornada. Creo que, al discutir estas percepciones y compartir nuestras experiencias, todos podemos aprender más sobre lo que significa estar verdaderamente en sintonía con el universo. Si has tenido alguna experiencia que haya cambiado la forma en que ves el mundo, no dudes en contarnos. Tu relato puede ser la clave para despertar la conciencia de otra persona. Conclusión: el viaje de descubrimiento. Al final, el viaje para descubrir nuestra conexión espiritual o energética es único para cada persona. Puede ser un recorrido silencioso, lleno de pequeños momentos de revelación,
o una travesía intensa, marcada por grandes experiencias de transformación. Sea cual sea tu camino, recuerda que no estás solo. Todos nosotros, de alguna manera, estamos buscando lo mismo: comprender nuestra verdadera esencia y conectarnos con la energía que nos envuelve. Ahora, piensa en ello. Tu sensibilidad puede ser la llave para desbloquear un mundo de percepciones y entendimiento más profundos. ¿Y tú, estás listo para escuchar y explorar esas dimensiones más allá de lo que los ojos pueden ver? Comenta abajo y comparte tus ideas. Vamos a conversar y crecer juntos en este proceso de autodescubrimiento. Perdón y memoria. ¿Qué realmente queda después de una traición? La vida está llena de experiencias que nos marcan profundamente. Algunos momentos nos enseñan, nos hacen crecer y, lamentablemente, hay otros que nos dejan cicatrices. Estas cicatrices pueden venir en forma de palabras, actitudes o acciones de otras personas que, de alguna manera, nos hieren. Pero, ¿qué sucede cuando alguien nos hace daño? ¿Qué pasa cuando la traición aparece en nuestra vida, incluso cuando menos lo esperábamos? Muchas veces nos encontramos ante un dilema: ¿debemos perdonar? El perdón es algo que todos buscamos, no solo por los demás, sino también por nosotros mismos. Cuando perdonamos, sentimos que estamos liberando un peso de nuestro corazón, permitiéndonos seguir adelante. Sin embargo, es inevitable que una parte de nosotros conserve la memoria de ese dolor. Como dice la frase que abre este vídeo, perdonan mucho, pero no olvidan lo que los marcó. El perdón es posible, sí. No obstante, el olvido no siempre acompaña a ese perdón. Y esa es la realidad para muchos de nosotros. La memoria de las traiciones es algo complejo. No importa cuán lejos intentemos ir, algunas experiencias se vuelven tan profundas que, aunque nunca más hablemos de ellas, permanecen guardadas. Como un libro antiguo, la memoria de las traiciones y de los momentos dolorosos queda allí, registrada, en un rincón de nuestra mente. Esto no significa que la persona no haya seguido adelante o que el perdón no haya sido dado. El perdón no borra el dolor, y muchas veces es esa misma memoria la que nos enseña a enfrentar el futuro de mejor manera. Y aquí es donde la cuestión se vuelve interesante: ¿qué es más importante para ti? ¿El perdón o el olvido? El perdón es una elección que hacemos con el corazón, es un proceso de liberación que, muchas veces, nace de la comprensión de que todos somos humanos y cometemos errores. Pero, ¿cómo lidiamos con el hecho de que, por mucho que perdonemos, la memoria del dolor puede persistir? En las relaciones, ya sean con amigos, familiares o parejas, todos hemos sido traicionados de alguna forma. Y en esos momentos, nuestra capacidad de perdonar se pone a prueba. Cuando alguien nos decepciona, una parte de nosotros puede dudar en perdonar, pues el miedo a ser nuevamente heridos nos acecha. Sin embargo, el perdón nos libera, aunque las memorias del dolor permanezcan. Reflexionemos un momento. ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación en la que perdonaste a alguien, pero algo dentro de ti aún guardaba la sensación de lo que ocurrió? A veces, el perdón se convierte en una forma de seguir adelante, pero la memoria de lo sucedido nunca desaparece por completo. Y surge otra pregunta: ¿el perdón implica olvidar? O tal vez, ¿es posible perdonar y, al mismo tiempo, mantener viva la memoria de lo que nos sucedió, para aprender de la experiencia y protegernos en el futuro? ¿No será esa memoria de las traiciones una forma de autodefensa, una manera de protegernos de caer en las mismas trampas en el futuro? Nos gustaría saber tu opinión. ¿Alguna vez perdiste a alguien, pero no olvidaste? ¿O tal vez te perdonaron, pero el dolor aún permaneció? ¿Cómo manejas las cicatrices que las personas dejan en tu vida? ¿Crees que el perdón y el olvido deben ir juntos, o es posible perdonar sin olvidar? Deja tu comentario y comparte tu experiencia con nosotros. ¿Qué piensas sobre la relación entre el perdón, la memoria y las cicatrices que las personas dejan? Cuando luchan, no lo hacen solo por ellos, lo hacen por muchos. Esta frase resuena profundamente en nuestras mentes y corazones, ya que toca una de las facetas más humanas y poderosas de la lucha y la resistencia. No se trata solo de un combate individual, sino de un propósito colectivo, de una causa mayor que trasciende a los individuos que la impulsan. La lucha por un objetivo compartido tiene una fuerza que, aunque invisible, es capaz de mover montañas. Los que luchan por algo más grande que ellos mismos se convierten en faros de esperanza, en modelos de perseverancia y en agentes de cambio que pueden transformar realidades. En la historia de la humanidad, son innumerables los ejemplos de personas que, al enfrentarse a adversidades, no lo hicieron solo por su propio beneficio. Desde los movimientos sociales hasta las luchas por la libertad, siempre hay una fuerza colectiva que da sentido y poder a la lucha. Los luchadores no solo pelean para mejorar sus vidas,
Luchan para dejar un legado, para garantizar que las futuras generaciones vivan en un mundo mejor. Cada vez que vemos a alguien enfrentarse a una dificultad, como puede ser una injusticia, una opresión o cualquier tipo de desafío que pone a prueba la dignidad humana, es común pensar que esta lucha es una batalla personal. Sin embargo, lo que muchas veces pasa desapercibido es el propósito colectivo que subyace en esos esfuerzos. Ya sea la lucha por los derechos civiles, la igualdad de género, la justicia social o el derecho a la educación, detrás de cada batalla personal se encuentra una causa colectiva que se extiende más allá de la persona que la inicia. La fuerza imparable de la causa colectiva. La lucha colectiva tiene una capacidad única para empoderar a quienes se suman a ella. Cuando las personas se unen bajo un mismo objetivo, no solo se multiplican sus fuerzas, sino que se generan conexiones y un sentido de pertenencia que da un propósito a sus vidas. Las voces individuales, aunque poderosas, se convierten en una sola voz potente, difícil de ignorar. Este tipo de solidaridad es imparable porque no depende de la fuerza física ni de las circunstancias externas, sino de la convicción interna que compartimos al sentir que estamos luchando por algo más grande que nuestra propia existencia. Tomemos, por ejemplo, las luchas históricas que han marcado el rumbo de las sociedades. La lucha por la independencia de los países latinoamericanos, la lucha por los derechos de los trabajadores, el movimiento por los derechos de las mujeres o la batalla contra la discriminación racial, entre muchas otras, son todas manifestaciones de una causa colectiva que no solo busca un beneficio individual, sino un bien común para todos. La fuerza de estos movimientos radica en la unidad, en la fuerza de un pueblo que se levanta para reclamar lo que le pertenece, para exigir que se respeten sus derechos y dignidad. El poder de la unidad. No hay duda de que la unidad es una de las fuerzas más poderosas que existen. Cuando las personas se unen, ya no son solo individuos, sino que se convierten en parte de algo mucho más grande, algo que tiene el poder de transformar no solo sus propias vidas, sino también la de aquellos que les rodean. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un catalizador de cambio, de aportar nuestra energía, nuestras ideas y nuestra visión para avanzar en la causa colectiva. Un ejemplo claro de esta unidad es el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Durante décadas, millones de personas, negras y blancas, se unieron en una lucha común contra el racismo y la discriminación. Aunque algunos luchadores como Martin Luther King Jr. se destacan por su liderazgo, la causa era colectiva, y cada persona que se unió a esa lucha contribuyó al triunfo final de la igualdad racial. La historia muestra que los movimientos más exitosos no dependen de unos pocos héroes, sino de la participación activa de un colectivo que cree en un objetivo común. ¿Por qué luchamos? Las motivaciones para luchar pueden ser diversas. La lucha por la justicia, por el amor, por la libertad, por los derechos, por la paz. Pero todas ellas tienen algo en común, un propósito superior. No luchamos solo por nosotros mismos, sino por un futuro mejor, por una sociedad más justa, por un entorno en el que todos podamos convivir en armonía. Cada lucha, cada paso dado, se convierte en un peldaño que acerca más a la realización de ese sueño colectivo. Por ejemplo, el movimiento global por el cambio climático ha demostrado cómo una causa colectiva puede movilizar a miles de millones de personas en todo el mundo. Aunque los impactos del cambio climático afectan a todos, es una causa que involucra no solo a los afectados directamente, sino a toda la humanidad, ya que el bienestar de las futuras generaciones está en juego. El llamado a la acción es colectivo porque, aunque cada individuo puede tomar medidas para mejorar su propio entorno, el verdadero cambio solo se logrará si todos nos unimos para enfrentar el desafío global. Luchamos por algo más grande que nosotros. Cada uno de nosotros tiene una razón personal para luchar, pero la verdadera fuerza de nuestras acciones radica en la causa colectiva por la que luchamos. La conciencia de que no estamos solos en nuestra lucha, de que somos parte de un movimiento que busca un cambio profundo, nos da el coraje y la determinación para seguir adelante incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Este tipo de lucha no se mide solo por el éxito individual, sino por la capacidad de transformar, de inspirar, de unir a las personas en torno a una causa común. Cuando luchamos por algo más grande que nosotros, estamos construyendo un futuro en el que todos podemos vivir mejor, en el que las generaciones futuras podrán disfrutar de los frutos de nuestra lucha. Conclusión: la fuerza imparable de la unidad. La lucha colectiva es un recordatorio de que nuestra fuerza no reside solo en lo que hacemos por nosotros mismos, sino en lo que somos capaces de hacer juntos. Los movimientos más poderosos en la historia no han sido los de personas aisladas luchando por sus propios intereses, sino los de comunidades enteras que se han unido en torno a una causa compartida. Y mientras más personas se suman a esa causa, más imparable se vuelve la fuerza de cambio. La unidad es lo que transforma a una lucha personal en un movimiento que puede cambiar el curso de la historia. Así que, ¿qué te impulsa a luchar? ¿Qué causa te llama?
¿Cómo puedes contribuir al bienestar colectivo? Las respuestas a estas preguntas son fundamentales para construir un mundo más justo, más igualitario y lleno de esperanza para todos. Cuando luchamos por algo más grande que nosotros, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también dejamos una huella imborrable en el mundo. Si te ha conmovido este mensaje o si tienes experiencias personales relacionadas con luchas colectivas, nos encantaría escuchar tu opinión en los comentarios. Comparte tus pensamientos y únete a la conversación, porque juntos podemos hacer la diferencia.